Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos en Entrevista Venevisión, estamos listos para conversar con Delsa Solórzano. Ella es diputada y presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Bienvenida. Gracias, Lirio. Un placer estar en Venevisión. Para nosotros recibirla. Diputada, ¿qué piensa de la detención del exministro Miguel Rodríguez Torres? Fíjate, yo creo que hay mucho que hablar sobre eso, porque ayer hubo una detención, evidentemente una detención por razones políticas, porque Rodríguez Torres ha emitido opiniones recientemente en contra del régimen de Nicolás Maduro y abiertamente marcando una posición distinta del gobierno. Y honestamente me llama poderosamente la atención la enorme cantidad de comentarios a través de las redes sociales de gente señalando que estaba bien la detención, en fin. Y al respecto hay cosas que hay que destacar. Nosotros no nos podemos convertir en lo que criticamos. Todas las personas, sin excepción, tienen derechos humanos. Y que hoy esté detenido Rodríguez Torres no le quita la impunidad a todos los crímenes que ocurrieron durante, por ejemplo, el año 2014. Entonces, los responsables de esos delitos siguen estando en la calle y la realidad es que hoy hay otro ciudadano que está preso por pensar diferente. Entonces, yo creo que los venezolanos no podemos convertirnos en odiadores. El régimen no puede ganar esa batalla y el respeto a los derechos humanos es un asunto fundamental. Diputada, un tema internacional, pero que toca a Venezuela por la atención que ha tenido Estados Unidos para con nuestro país. ¿Qué piensa usted? ¿Qué implicaciones pudiera traer para nuestro país la sustitución de Rex Tillerson como secretario de Estado de Estados Unidos justamente por Mike Pompeo, quien venía de ser director de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia? Fíjate, yo creo que todas las declaraciones de Trump recientemente y todo lo que ha sido incluso las declaraciones de distintos voceros, tanto parlamentarios como del Ejecutivo del gobierno de Estados Unidos, hablan claramente de una posición firme en contra de cualquier régimen que no sea democrático en la región y muy particularmente en el caso de Venezuela, ¿no? Así que yo siento que esto pareciera un endurecimiento aún más de las políticas del Departamento de Estado de Estados Unidos con relación a temas como el nuestro. Y además creo que también hay que destacar que por primera vez va una mujer a la CIA, ¿no? Entonces hay evidentemente un cambio político para endurecer las políticas, valga la redundancia, del gobierno de Estados Unidos. Yo no sé al final en qué se va a traducir eso con relación al tema Venezuela, porque las naciones son autónomas en tanto que cuáles son las políticas que establecen para tratar al resto de las naciones del mundo, pero evidentemente, con el caso de Venezuela, hay varias sanciones que se han impuesto a ciudadanos, eso es importante destacarlo, a ciudadanos que han violado derechos humanos, cosa que en modo alguno implica que la situación económica del país esté mejor o peor. Esas sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos contra estos ciudadanos no tienen ninguna relación con la crisis humanitaria que vive Venezuela. Lo que sí tiene relación con la crisis humanitaria que vive Venezuela es la corrupción, porque evidentemente los recursos que deben estar destinados a nuestra comida y a nuestras medicinas se han desviado a los bolsillos de algunos y no precisamente están en las mesas o atendiendo a la salud de los venezolanos. Hablando de Estados Unidos, allá estuvo ayer el candidato presidencial Henry Falcón. El ministro Jorge Rodríguez decía textualmente que representantes de gobierno y de oposición, refiriéndose a Falcón, iban hasta la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, para hablar sobre el tema de las garantías electorales. No fueron recibidos por el secretario general de la ONU, sino más bien por el responsable de asuntos políticos. Sí, bueno, la oposición no tiene candidato. El señor Henry Falcón es candidato. No sé a qué, porque lo que hay en mayo no son elecciones. Y la alternativa democrática, la oposición en Venezuela, ha dejado claro que además nos ceñimos a lo que ha dicho el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha destacado que no hay garantías electorales en nuestro país para considerar estas unas elecciones. Esto que está previsto, la Asamblea Nacional, incluso a través de un acuerdo que hemos aprobado recientemente, lo ha calificado como un simulacro electoral y no como un proceso electoral, justamente por la falta de garantías. Es por ello que los partidos de la Alternativa Democrática no hemos postulado ningún candidato para ese proceso. Queremos elecciones, claro que queremos elecciones,
pero elecciones donde nuestro voto cuente y valga, elecciones libres y elecciones que cuenten con las garantías de auditoría, de resguardo del voto ciudadano y de garantía para que los ciudadanos puedan saber que en efecto su voto va a poder elegir y no simplemente va a servir para convalidar en el poder a quienes por la vía de los votos no podrían ganar ninguna elección. Así como dice Ramón Guillermo Aveledo, él se define como militante de la unidad. ¿Usted cree que sería posible que Henry Falcón no llegara hasta el final de la carrera electoral? No lo sé, pero lo espero. Ojalá. Nosotros hemos hecho un llamado a la reflexión al señor Henry Falcón para que retire su candidatura, para que renuncie a esta y se sume a las fuerzas que hoy estamos luchando por un voto libre en Venezuela, cosa que hoy no tenemos y que evidentemente su participación tampoco garantiza, de tal manera que sería oportuno pues una renuncia del señor Falcón. Yo no he tenido ningún contacto con él, no sé qué está en sus planes. Lamentablemente esa foto de ayer que vimos todos los venezolanos, honestamente no le hace bien a Venezuela. No porque haya un encuentro entre sectores, sino porque en efecto no parecieran ser sectores distintos, porque si estamos luchando por condiciones y por garantías electorales, la propia Organización de Naciones Unidas ha dicho que necesita por lo menos 6 meses para organizar una misión electoral, porque las misiones electorales, las misiones de observación internacional, requieren distintos requisitos y tienen que instalarse para un proceso antes de la elección que implica auditorías, garantías, por ejemplo, de registro electoral, de que este pueda auditarse de manera debida, que puedan las máquinas establecer que no va a haber ningún tipo de fraude, en fin, para evitar cosas, por ejemplo, como las que ocurrieron en el estado Bolívar con el gobernador electo, el verdadero gobernador electo, que es Andrés Velázquez, en fin, durante el proceso electoral y después del proceso electoral. Para ello se necesita por lo menos 6 meses, y aquí están hablando de un proceso que va a ser en mayo, de tal manera que una de las características para decir que esto no se trata de una elección es justamente esa fecha, una sola, no significa que es la única, pero es una de ellas, así que lamentablemente hoy en día no están dadas las condiciones para poder votar en nuestro país. Queremos votar, pero eso no sería votar. Diputada, ¿qué tan amplio es ese Frente Venezuela Libre? Se lo pregunto porque desde quienes se dicen también opositores critican el hecho de que no incluya a sectores como, por ejemplo, 20 Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, personas que tienen unas posiciones quizás más frontales, más críticas en contra del gobierno, y desde el oficialismo dicen que es la misma MUD. No, sí los incluye. Están invitados a participar, ojalá que quieran hacerlo, pero la participación política es un asunto completamente voluntario y quienes creemos verdaderamente en la unidad, una unidad superior, una unión de propósito, una unión que incluya a todos los sectores del país, les tenemos que abrir las puertas a todo el mundo y todo el que quiera participar y todo el que crea en la unidad como única salida para todo esto, pues es bienvenido al frente. Quienes no están es porque no quieren, no porque no hayan sido invitados. Por cierto, la MUD es parte del Frente Amplio. En el Frente Amplio están sectores de la izquierda democrática, está Fede Cámara, está la Iglesia Católica, está la Iglesia Evangélica, están los profesores universitarios, están los gremios, están los trabajadores, los obreros, en fin, próximamente vamos a ver que se va a incluir, porque lo han solicitado así, y tienen que estar todas las personas y todos los sectores incluidos. Vamos a ver a los deportistas, a los artistas, a los distintos profesionales, de tal manera que acá lo que hay es un nuevo modelo de organización que busca enfrentar al régimen con los mecanismos que tenemos, que no son otros que la organización ciudadana. De tal manera que nosotros de nuevo hacemos un llamado a aquellos compañeros de la alternativa democrática que aún no han dado el paso de la unidad, que se unan, porque es importante que todos estemos caminando juntos hacia el mismo sendero que nosotros, que la lucha contra un oprobio que hoy tiene sumida a Venezuela en esta terrible crisis. Un señalamiento que ha recibido esa decisión de no participar en las elecciones presidenciales es el que propone la MUD ante esto. Es decir, ¿qué hacer? Usted lo ha conversado. El propio 20 de mayo, antes del 20 de mayo y un 21 de mayo que pudiera plantear una Venezuela quizá con 2 escenarios, un presidente Maduro reelecto o un nuevo presidente, Henry Falcón. El 20 de mayo no va a ocurrir una elección en Venezuela, va a ocurrir un simulacro y vamos a estar en la misma situación en la que estamos hoy, ¿no? Ahora, tú puedes escoger de qué manera llegas al 20 de mayo. Puedes llegar al 20 de mayo legitimando a Maduro a través de un simulacro electoral donde diga el pueblo me eligió y yo soy presidente, o puedes llegar al 20 de mayo diciéndole al mundo lo que el mundo ha dicho,
eso es un fraude y usted no tiene por qué reconocer la existencia de un fraude electoral. Y en consecuencia, lo que tenemos que hacer es luchar para poder tener condiciones que en efecto nos lleven a un proceso electoral. Y es lo que estamos haciendo. Hoy, por cierto, desde el Frente Amplio se van a anunciar las actividades de lucha de este fin de semana. Actividades de lucha que van simplemente de la mano de la necesidad de poder obtener este tipo de condiciones y poder decir que efectivamente en Venezuela hay un pueblo que se encuentra en resistencia pacífica, en resistencia no violenta, en contra de un régimen que hoy nos tiene pasando hambre y que no quiere darnos elecciones, porque nosotros queremos votar, pero queremos votar de verdad. Yo no estoy pidiendo, como alguien comentaba en estos días, elecciones a la Suiza, porque soy consciente que no vivimos en Suiza y que el régimen en Venezuela tampoco se parece a ningún sistema democrático en el mundo, porque en efecto no lo es, pero estamos pidiendo elecciones con garantías, elecciones que nos permitan, como por ejemplo ocurrió en el 2015, que si usted vota y usted tiene la posibilidad de defender su voto, por quien usted vote va a ocupar el cargo que usted decida, que decida el voto ciudadano, y eso es lo que estamos nosotros luchando hoy. ¿Qué les dice a aquellas personas que están padeciendo por las condiciones sociales y económicas independientemente de a quién adjudicársele la responsabilidad de eso que está ocurriendo? Sí, el país hoy está en una crisis dolorosísima. Es algo que ningún venezolano que ame esta tierra puede dejar de soslayo, ¿no? Cuando tú vas a la farmacia no hay medicina, no hay. Y tú ves a nuestros abuelos y nosotros lo vivimos en carne propia. Yo sé que en Miraflores y no pasan esa necesidad, porque seguramente ellos sí tienen la medicina para la tensión o los antidepresivos o las medicinas para el cáncer o para cualquier otro tipo de padecimiento físico o mental. Pero la realidad es que hoy el pueblo no tiene medicina. La realidad es que hoy las madres no tienen pañales para los muchachos. La realidad es que no hay leche y cuando hay no la puedes pagar. Ese padecimiento que tiene el pueblo hoy, un pueblo que además está saliendo por miles a través de nuestras fronteras buscando un futuro en otro país que en este no se le puede dar. Eso tiene que tener una respuesta política y una respuesta social también. Porque lo que no es justo, lo que no es humano, es que tengas un gobierno tan indiferente que niegue la crisis en el país. Que te diga, aquí no se está pasando hambre, aquí no se está pasando necesidad, aquí no está pasando nada. Hasta la ACNUR ha dicho que hay que tratar con cuidado el tema de Venezuela, porque estas personas que están saliendo por miles por nuestras fronteras deben tratarse como refugiados. Y no estamos hablando de la oligarquía criolla que se va, estamos hablando de nuestros muchachos más desposeídos, de nuestra gente que se va caminando hacia Colombia buscando conseguir y construir patria, pero fuera de Venezuela. Y de eso es que tendría que ocuparse un gobierno que ame este país. Como este no es el que tenemos, nosotros estamos luchando por las vías que tenemos, que no son otras que las democráticas y las constitucionales, para que se pueda dar a lo inmediato un cambio político en Venezuela que traiga paz. Porque al final del día los venezolanos lo que queremos es paz y libertad. Diputada, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, Lirio. Así despedimos esta entrevista a Venevisión con Delsa Solórzano, diputada y presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Gracias a ustedes también por seguir Entrevista Venevisión. Quédense allí. Al regreso, estrenos y estrellas en la emisión matutina de su noticiero Venevisión.